Haciendo doble 5 el próximo martes, Argentina 78, no se lo pierdan. Y llega el momento esperado. Darío Giuliani, que se ha sumado a doble 5 con su manera tan particular de contar sus historias, muy emotivas, que tienen que ver con lo nuestro, con el ascenso, con los clubes de barrio, esos clubes que defendemos, que amamos. Y en este caso, el querido Darío Giuliani les va a contar la historia, escuchen bien, del Club Piranha. El último partido de Piranha. ¿Por dónde empezar a contar esta particular historia? ¿Describiendo cómo estuvo organizado aquel torneo de la D en la temporada de 1980, que se dividió en 3 zonas que aglutinaban a 32 clubes? ¿O voy directamente a la tarde del 30 de agosto de aquel año en Valentín Alsina, a la cancha de Victoriano Arenas, donde Piranha recibía a Cañuelas por la última fecha del torneo para completar el calendario de la zona C? Cuentan los memoriosos que en aquella jornada Piranha venció por 1-0 con gol de Adán a los Tamberos. Aquel triunfo en el cierre del certamen fue el tercero en 20 partidos donde nunca empató y sufrió 17 caídas, habiendo anotado 14 goles y recibido 74, sacando 6 puntos sobre 40 posibles. Sin embargo, no terminó último en su zona, ese fue General Belgrano, pero en el club no hay un peso y mantener el fútbol se volvió insostenible. Así fue que sus directivos eligieron el camino de la desafiliación, alegando que el déficit era tan grande que se les hacía imposible competir en los torneos de AFA. Qué lejos parecía haber quedado aquella final en cancha de Argentinos Juniors el 6 de enero de 1979, cuando derrotó por JJ Urquiza y se consagró campeón para jugar en la C. Consumada la desafiliación, el club siguió teniendo algunas actividades, pero su corazón futbolero había dejado de latir. Fundado un 12 de septiembre de 1942 y afiliado a la AFA en 1961, junto con Arsenal de Sarandí, Luján, Ituzaingó, Midland y Villadalmin, entre otros. El lema que luce con orgullo bajo su escudo en la sede social dice Club Piranha, justo, libre y soberano. De su semillero surgió ni más ni menos que Héctor Chirola Yazalde, aquel mítico goleador que luego brillara en Independiente, en Portugal, en el fútbol francés y en Newell's Old Boys de Rosario. Al no tener actividad futbolística, sufrió la pérdida de muchos socios y además tuvo que convivir con la profunda crisis económica que estaba dejando en todo el país la despiadada dictadura militar. Los años pasaron y la gente se olvidó de aquel entrañable club que había sido un animador de los torneos de las categorías más bajas. La pileta que se había construido con la venta de Yazalde quedó abandonada, al igual que su humilde cancha. En el 2012, el club cerró sus puertas. La función social en el barrio, sin el fútbol presente, perdía consistencia hacia adeptos día tras día. Del olvido, el silencio y el ostracismo lo rescataron años después un grupo de socios y exjugadores que de a poco empezaron a aglutinar voluntades y con donaciones y mucha gestión lograron recuperar la institución para que pudiera abrir sus puertas nuevamente. En enero del 2014 volvía a ser de su gente. En 2017 volvió a competir por torneos oficiales juveniles, mientras sueña con la vuelta a la Primera D, hoy maquillada bajo el nombre de Promocional Amateur. Pero volvamos al 30 de agosto de 1980 en Victoriano Arenas, donde Piranha hacía de local. Imagino poca gente en las tribunas viendo un partido con escasas llegadas, contadas emociones y mucha pierna fuerte. Piranha que encuentra el gol y Cañuelas que va a los ponchazos buscando un empate en el que no cree demasiado y se pierde un par de goles debajo del arco hasta que el árbitro señala el final. Nadie se da cuenta, o sí, que es el epílogo de una hermosa historia. ¿Sabían los hinchas que ese día se terminaba Piranha? ¿O era una decisión que guardaban en secreto los dirigentes? ¿Flotaba un clima de nostalgia aquella tarde sobre el estadio Saturnino Moure? Son preguntas que 44 años después no tienen ni tendrán respuestas posibles. Imagino a un abuelo tomando a su nieto de la mano, saliendo con paso presuroso de Valentín Alsina. Por allá veo a 2 amigos veinteañeros que se van felices por el triunfo sin intuir el desenlace que más adelante tendrá esta historia. Un papá con sus 2 hijos bajan apurados de la tribuna porque la tarde es algo fría y trajeron poco abrigo. Se van las delegaciones de ambos clubes, se cierra el estadio y la vida sigue.
El torneo de la D todavía debe definir quién ascenderá a la C, pero esa es otra historia. Es verdad que había sido una campaña traumática y hasta humillante, con abultados resultados adversos que advertían sobre un futuro poco promisorio. El 1-9 ante la Ferrer, o el 2-6 ante Claypole, también el 0-6 ante Brown de Adrogué y el 1-8 ante Defensa y Justicia parecieron colmar la paciencia de una comisión directiva harta de convivir con las frustraciones deportivas permanentes. La debacle los había alcanzado y el final parecía escrito. Aquel 30 de agosto de 1980, cuando el último jugador abandonó el campo de juego, marcó el final de una era. El momento, por más de 40 años, no volvería a jugar en forma oficial. Decisiones apresuradas y poco elaboradas, falta de liderazgo, sensatez ante lo inevitable. Lo único concreto es saber que cada vez que un club cierra sus puertas nos debe doler y preocupar a todos. La gestión deportiva no es una tarea sencilla y no es para cualquiera. Esperar la llegada de un salvador o de una empresa para que arregle todo es buscar una salida fácil a un problema difícil. Los clubes siempre serán de los socios y solo ellos podrán decidir y encontrar las respuestas en los aciagos tiempos de las crisis. Termino de escribir esta columna pensando que tal vez no estemos lejos del esperado retorno de Piraña a los sábados del ascenso, y vuelvo a dejar volar mi imaginación mientras veo, en la tarde de la vuelta, el saludo de los capitanes en el círculo central de la cancha de la calle Elías 678 en una soleada jornada. Y también observo cómo en el intercambio de banderines se lee claramente sobre sus colores, rojo, blanco y azul, la leyenda: Club Piraña, justo, libre y soberano.